Vamos a empezar. Bienvenidas todas. Es un gusto, como siempre, tenerlas por acá. Me agrada mucho poder conversar con ustedes sobre lectura, que es un tema en común con todas nosotras y estar interesadas en el tema, pues nos ha reunido hoy acá. En el módulo 1 hablamos sobre la, la competencia lectora y cómo trabajar las estrategias de comprensión lectora, siguiendo el andamiaje que es modelaje, práctica guiada y práctica independiente. Si recordamos, todo esto lo hacemos porque queremos desarrollar la competencia lectora de nuestros estudiantes. ¿Y qué entendemos por competencia lectora? Como lo vimos en el módulo 1, es la capacidad que tenemos para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos, impresos y digitales, con el fin de lograr metas personales, conocimientos, potencial personal y participar en la sociedad. Como dice Casani, es un ejercicio de ciudadanía. Hoy nos vamos a centrar en la relación que hay entre la comprensión lectora y el vocabulario. Recordemos que la competencia lectora se hace evidente cuando nosotros comprendemos un texto. Y el vocabulario contribuye a que nosotros podamos comprender un texto. Así que la enseñanza del vocabulario, como ya lo decía, influye directamente en la comprensión. Y según algunos autores, el vocabulario es la puerta de la comprensión. Y las personas que se han dedicado a estudiar este tema nos dicen que para comprender un texto, nosotros debemos comprender el 90 o 95% de las palabras que tiene el texto. Así que si los estudiantes tienen poco vocabulario, esto va a incidir directamente en su comprensión. Pueden saber cómo encontrar una idea principal, pueden saber cómo escribir un resumen, pueden haber desarrollado esa destreza, pero si no comprenden las palabras, igual no pueden aplicar la estrategia. Por eso, por un lado, tenemos que comprender las estrategias de comprensión y saberlas usar, y por otra parte, tenemos que conocer el texto. Ahora, esta es otra competencia, es como una habilidad vinculada con la comprensión lectora. Y esta competencia se le llama competencia léxica y va más allá de las palabras. También va a algunas combinaciones de palabras que tienen un solo significado, y eso vamos a verlo hoy. Entonces, ¿qué se entiende por competencia léxica? Al conocimiento del vocabulario de una lengua y, noten, subrayado esto, la capacidad de usarla. Esta es una definición que nos dio el marco común de referencia de las lenguas. Y noten que no es repetir el significado, sino es poder usarlo. ¿Y cuándo podemos usarlo? Cuando sabemos el significado. Poniendo en contexto el vocabulario, para la lectura avanzada o la lectura que se hace y se aprende después de aprender la decodificación, está aprender las estrategias de comprensión lectora, que fue el módulo 1, aprender desarrollar la lectura silenciosa, que va a ser el módulo 3, y la amplitud y profundidad del vocabulario. Y también vinculado a esto, el lenguaje académico. Porque el lenguaje académico se utiliza más en la lectura, más que en la oralidad. Y como la comprensión lectora es parte de la expresión escrita, pues el lenguaje académico va dentro de esta misma competencia léxica, aun cuando el lenguaje académico va más allá de solo vocabulario. Así que vamos a empezar. Si la competencia léxica es comprender el vocabulario, las palabras están dentro del vocabulario. No son el único elemento, pero son un elemento fundamental. Muy bien. A ver, en el chat, por favor, aquí
hay una expresión. Mis primos prepararon una hamburguesa. Por favor, anoten en el chat cuántas palabras hay ahí. Muy bien, Claudia. Perfecto. Hay unanimidad. 5 palabras. Muy bien. ¿Qué criterio usaron para saber que hay 5 palabras? Ustedes leyeron y yo coincido con ustedes. Ahí tenemos 5 palabras. ¿Y cómo llegaron a eso? ¿Cómo identifican una palabra? Pero ¿cómo, si ustedes le tienen que explicar a un niño de primero primaria, mire, esto es una palabra. Ahora, leyeron, pero ¿qué de la estructura? Analicemos. Sí, veamos. Mis es una palabra. Primos es otra palabra. Prepararon es otra. ¡Ah! Muy bien. Nancy, un aplauso para usted. Leslie también, por los espacios. Por los espacios en blanco. Hay una definición muy simple que dan algunos lingüistas. ¿Qué es una palabra? Aquello que está entre 2 espacios. O las letras que tienen un significado y que están entre 2 espacios en blanco. Así que ustedes, cuando les pedí que contaran las palabras, que tomaron en cuenta el espacio entre mis y primos, entre primos y prepararon, entre una y hamburguesa. Muy bien, eso es una palabra. Pero no solo los espacios, sino significados. Entonces, una definición simple de palabra es aquellas letras que juntas tienen un significado y están entre 2 espacios en blanco. ¿Y qué pasa por este medio? Chile relleno y otras por el estilo. Denme un momentito. Ya vamos a ver qué pasa ahí. Terminemos con la definición de palabra. La palabra es una unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos de escritura. Es decir, esta unidad que tiene letras, tiene que ser letras, porque 750, esa es una cifra. Bueno, entonces son varias letras que se separan de otros segmentos mediante espacios y que tienen un significado. Bueno, las palabras pueden ser para lo que nos compete hoy de la competencia léxica de 2 tipos. Las palabras de contenido y las palabras funcionales. Bueno, ¿y cuáles son las de contenido? Las de contenido son muy importantes para el léxico, porque son las que tienen un alto valor de significado y tienen significado por sí mismas. Entonces, José Antonio, ¿usted me podría dar un ejemplo de una palabra que tenga significado por sí misma, tomando en cuenta que las palabras de contenido pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios? José Antonio. Puede ser en el chat o de viva voz. ¿No? Claudia Guzmán. Un ejemplo de palabra de contenido, ¿cuál se les ocurre? Vamos a ver. Vamos. Ver. Son 2 palabras de contenido. Así que, ahora, por favor, lean aquí esta otra vez, es la misma oración. Ahora, ¿cuántas palabras de contenido hay? Sustantivos, adjetivos, verbos, las que tienen significado por sí mismos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Son 3. ¿Cuáles son? Primos. Primos, prepararon y hamburguesa. Muy bien. Esas tienen significado solitas. Yo quiero definir qué son primos. Entonces puedo decir,
primos, es la relación de parentesco, ta, ta, ta. Prepararon, puedo decir que sin entrar en gramática, sin entrar en clasificación gramatical, primos, prepararon y hamburguesa tienen significado por sí mismos. Ahora, cuando enseño vocabulario, tengo que tener especial atención a estas, porque estas son las que tienen mayor carga de significado. Y también tengo que enseñar las otras, pero de otro tipo, de otra manera. Muy bien. ¿Cuáles son esas otras? Las palabras funcionales. ¿Y las palabras funcionales para qué sirven? Para enlace, para especificar a las otras. Entonces, y ustedes dirán, bueno, pero en primero, suponiendo que yo quiero enseñar esto en primero primaria, tengo que no necesariamente decir esta es una palabra funcional, sino esta palabra sirve para que los estudiantes después, cuando pasen a cuarto, quinto y sexto primaria, puedan diferenciar esto. Entonces, las palabras funcionales sirven de enlace y son las preposiciones, artículos, conjunciones y otras las que se llaman determinantes. Bien, entonces veamos. ¿Cuántas palabras funcionales hay acá? Siempre en el chat, por favor. ¿Cuántas palabras funcionales? Esto, muy bien. Hay dos. Muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son esas dos? Mis y una. Muy bien, Ninette. Muy bien, Nidia. Perfecto. Así de gusto. Ahora, hay un planteamiento de que uno cuando enseña vocabulario tiene que fijarse en las palabras más frecuentes del idioma, porque las palabras más frecuentes del idioma pues, van a aparecer muchísimas veces en el texto. Entonces si nosotros tenemos que saber al menos el 90 o 95% de un texto, entonces tenemos que tener conciencia también de esas palabras más frecuentes. Como ustedes saben, pues ahora se manejan muchos programas de computadora para diversos propósitos. Y uno de esos es analizar bancos de datos. Entonces, en los bancos de datos se analizan las palabras que aparecen en los libros, etc. Bueno, hay un proceso estadístico que hicieron en la Real Academia para encontrar las palabras más frecuentes. Entonces, están las 1000 palabras más frecuentes, las 5000 palabras más frecuentes. Bueno, les acabo de compartir un enlace donde ustedes pueden consultar esas palabras. Después, esas les pueden servir como referencia. Entonces, un estudiante de cuarto, quinto primario debería conocer esas palabras, porque son las palabras más frecuentes del español. Ahora, no quiere decir que los textos que los estudiantes, que ustedes les vayan a proporcionar, vayan a ser esas palabras más frecuentes, pero si son frecuentes, es importante que los estudiantes las sepan. Bien, ahora, además de las palabras, y siempre en la línea de la competencia léxica, porque el vocabulario no son solo las palabras como las vimos, ¿verdad? Esas son las palabras simples, sino que tenemos otras. Bueno, por ejemplo, y vamos a ver ahora solo algunas. Las frases hechas. Esa es una frase fija, eso quiere decir que no se modifica. Y se repite de la misma manera siempre sin alterar su orden ni cambiar ninguno de los términos. Y es común para la mayoría de los hablantes de una comunidad. Y esto a veces coincide con un país, con un pueblo, con una ciudad. Ahora, una frase hecha, entonces, es una combinación de palabras que forman un significado. ¿Qué significa? Y escríbanlo en el chat, por favor. ¿Qué significa pasar la noche en blanco? Exacto, sí, muy bien. Entonces, ¿por qué no decimos, es que anoche no dormí? ¿Por qué decimos, pasé la noche en blanco? Entonces, son otras formas de expresar lo mismo, o sea, no hay una sola forma. Entonces, no basta con saber palabras. Los estudiantes, todas las personas que hablamos,
debemos conocer este tipo de combinación. Y dormirse en los laureles, ¿qué significa? Ajá, muy bien, Nancy. Ajá, muy bien, Brenda. ¿Y por qué no dice que se confió, se atuvo? Bueno, puede decirlo así Que o se puede durmió. de esta manera. Es otro tipo de, El lenguaje. ¿cómo se llama? De decir que, digamos, dormirse está en otro contexto. Ajá, pero Confiarse. dormirse en los laureles, y tome en cuenta aquí que no es el significado literal, porque dormirse significa que uno cierra los ojos, es una forma de descanso. Laurel, ¿se acuerdan que es el triunfo? Es un símbolo del triunfo. Ahora, no es la suma de significados de dormir, no hay laureles y una persona se acuesta en los laureles, sino que esta combinación de palabras tienen otro significado. Dicho de otra manera, la suma del significado de las palabras presentes aquí no es el significado que le quiero dar. Entonces, si un alguien... lenguaje figurado. Puede ser lenguaje figurado, muy bien. Y entonces, este lenguaje, este vocabulario, también lo debe tener el estudiante, especialmente cuando es un lector avanzado, porque debe entender estos significados que van más allá del significado literal. Muy bien, en su pantalla tienen algunas ilustraciones. Muy bien, escríbanme por favor en el chat qué ven en las ilustraciones. ¿Qué hay en el centro? La ilustración del centro, ¿qué es? Es el ojo de un buey. Y es una foto. Es un ojo de un buey y es una foto. O sea, es realista. Bueno, es un ojo. Es un ojo y es el ojo de un buey. ¿En qué se parece a la lamparita que está arriba? Esa lamparita se parece mucho al ojo. Porque si ustedes ven, incluso notan que podría moverse. Bueno, esa lámpara se llama ojo de buey. Ahora, miren la ventana que está abajo, en la esquina inferior izquierda. Ahí, esa es una lámpara, perdón, es una ventana, me confundí con un texto que leí ahora. Esta es una ventana de un barco. Y la forma, muy bien, José Antonio, y esa ventana se llama ojo de buey, haciendo la analogía con el ojo de buey. Y el panecillo que tienen arriba, que se parece mucho a un bolobán, en ese caso, este panecillo también se llama ojo de buey. Entonces, ¿qué tenemos acá? Combinaciones de palabras que van más allá del significado que tendrían si lo buscáramos en el diccionario. Ahora, a estas combinaciones de palabras se les llaman locuciones. Son fijas, aparecen en el diccionario, y un ejemplo es de cuidado, a la moda. Entonces, todas juntas tienen un significado. Solitas, no. Cada una por separado puede tener otro significado, pero este significado junto es el que se llama locución, y son dos o más palabras que funcionan como una sola palabra. Yo suelo comparar esto con la letra Che, o perdón, con el dígrafo Che. Ustedes tienen la letra C, tienen la letra H. Cada una por su lado tiene un nombre. Se usan algunas palabras, por ejemplo, casa, jala, usan las dos letras, pero combinadas, las dos juntas, son un dígrafo, que tienen un solo sonido. Dos letras, un sonido. Y aquí en este caso es lo mismo.
2 palabras, un significado. Cada una por su lado tiene su significado, pero juntas tienen un tercer significado que es diferente que si sumáramos el significado de una y otra. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por locución? Es una combinación fija de palabras que funciona como una determinada clase. Entonces puede ser que esa combinación de palabras funcione como sustantivo, como adjetivo, como verbo, y ahí se va a llamar locución adjetiva, verbal, etc. Y su significado no es la suma del que tiene sus componentes por separado. Y aquí tenemos ejemplos de locuciones. Alguien dejó su... María Ismaris Valenzuela, creo que usted tiene abierto su micrófono y vamos a aprovechar para que me cuente qué entiende usted por tener carne de gallina. Muy bien, muy buena tarde a todos. Buenas tardes. Sí. Tener carne de gallina, pues es que una carne deliciosa, una carne blanda, blanca, muy nutritiva. Ajá, ese podría ser un significado. Y si le dice a alguien, es que se me puso la carne de gallina. Bueno, que se le erizó la piel. Ah, ¿y qué más? Se le erizó la piel, ¿qué más? ¿Qué significa? ¿Qué significado Pues tiene? que tuvo un efecto en el cuerpo humano. ¿Y por qué se dio ese cuerpo? Ese Porque resultado? se asustó posiblemente. Eso, entonces le puso la carne de gallina, quiere decir que tiene miedo o que se asustó. Exacto. Ajá, bueno, También entonces puede ser por frío. también tiene, creo que no lo he oído con ese significado, pero eso no quiere decir que no sea ese. Sería, yo no le podría responder en este momento, tendría que explorar. Solo Estoy una segura que tiene el significado de miedo, que cuestión. se le puso la carne de gallina. Bueno, de moda también es otra locución. De buen ver también es otro ejemplo de locución. Alguien para desarrollar su competencia léxica tiene que saber estos significados de locuciones porque estas aparecen con mucha frecuencia en los textos que lee. Y si tenemos que comprender 90 o 95 palabras del léxico usado en un texto, estas debemos saberlas. Ahora, tenemos también, ya según el uso, tipos de vocabulario. Cuando alguien está aprendiendo un idioma, puede pasar mucho que digan, es que sí entiendo lo que me dicen, pero cuando lo intenta decir, no le surgen las palabras. Entonces, generalmente uno adquiere primero o más fácilmente el vocabulario receptivo. El vocabulario receptivo es el que a uno le sirve para comprender lo que escucha y comprender lo que lee. Y el expresivo para expresarse y para oralmente al hablar y por escrito. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar la competencia léxica? ¿Cómo vamos a hacer para nosotros desarrollar nuestra competencia y para que nuestros estudiantes la desarrollen? Hay 2 caminos. Uno es que los estudiantes lo aprendan porque lo escuchan. Entonces uno aprende el significado de muchas palabras porque las escucha en su casa. Ahora, en la casa se usan más palabras coloquiales en general. Y otra vía para llegar al vocabulario es el aprendizaje o la enseñanza explícita de forma organizada y sistemática. Bueno, acá en respuesta a su solicitud, Claudia, esta es la diapositiva anterior. Muy bien, volvemos a nuestra diapositiva ahora. Ahora, sí es muy importante que los estudiantes tengan muchos usos de la palabra para llegarla a almacenar en su lexicón mental. Entonces, si yo uso una palabra en la mañana y comprendo qué significa, la vuelvo a usar en la tarde, la uso mañana varias veces,
llega un momento en que ya no tengo que repasarlas, ya cuando la necesite, ya la voy a poder evocar y saber qué significa. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener cuidado en fomentar que los estudiantes tengan muchas interacciones con la misma palabra para que se quede almacenada en su cerebro. Ese almacén de palabras se llama lexicón mental. ¿Cómo llegamos a eso? Uno, es que cada vez que le damos una lectura a los estudiantes, enseñamos primero vocabulario crítico. Y no se trata de busquen en el diccionario estas palabras, no, de enseñar esas palabras. Y si las queremos enseñar de tal manera que los estudiantes tengan muchas interacciones, no deben ser muchas. Bueno, luego estrategias para enseñar, para que ellos puedan identificar el significado por sí mismos. Esta es una de las más importantes, porque esta es lo que llaman enseñar a pescar. O sea, a veces nosotros no tenemos un diccionario a la mano, o no tenemos a alguien a quien preguntarle qué significa la palabra. Entonces, hay algunas estrategias que le sirven a uno para entender qué significa la palabra, cuando uno lee o escucha a alguien usar la palabra. Esa estrategia es la clave de contexto. Entonces, por las palabras que hay alrededor, pues uno va deduciendo el significado. Y otra es por estructura de las palabras. Porque los prefijos y sufijos en español ayudan mucho a entender el significado de las palabras. ¿No? Por ejemplo, todos sabemos que es un texto. Y si nosotros decimos es un paratexto, ¿qué significaría eso? Si nosotros no sabemos qué significa la palabra, ¿cómo podemos llegar? Bueno, para quiere decir, es un prefijo que significa fuera. Entonces, quiere decir, paratexto quiere decir para fuera del texto. Entonces, paratextual es fuera del texto. Entonces, de esa manera, nosotros podemos llegar a saber el significado de una palabra. Entonces, por eso, saber prefijos, sufijos, es muy importante para alguien que está desarrollando la competencia léxica en español. Y luego, enseñar vocabulario específico de áreas, vocabulario técnico. Bueno, ahora nos vamos a centrar en vocabulario crítico. Por favor, pongan mucha atención en esta parte porque luego viene el trabajo en grupo. Y para el trabajo en grupo, les voy a pedir que ustedes apliquen el vocabulario crítico. ¿Cómo hacer para enseñar vocabulario crítico? Entonces, lo primero es que antes de leer, antes de que los estudiantes lean el texto, ustedes se enseñan vocabulario crítico. Y esto no quiere decir que, bueno, hoy vamos a leer este libro. Bueno, aquí les voy a decir 5 palabras, búsquenlas en el diccionario. O, esta significa eso. No, necesitan un periodo para explicar, para enseñar el vocabulario crítico. Luego, cuando ustedes enseñen el vocabulario crítico, y ahora ya saben qué quiero decir con esto, incluya palabras de contenido. Y cuando incluyan las palabras de contenido, acompáñenlas de palabras funcionales. Y prefiera las palabras de uso frecuente, porque pues sabemos que si son de las más usadas, hay más posibilidad de que aparezcan en otros textos. Y ustedes ya tienen el enlace a esas 1000 palabras, y como les digo, también hay de las 5000 palabras más frecuentes del español. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para enseñar? Ustedes como maestros. Primero identifiquen las palabras de vocabulario crítico con estos criterios, que incluyen palabras de contenido, las acompañan de funcionales, de preferencia, pero no obligatoriamente, vocabulario frecuente. Luego diseñe las actividades para que los estudiantes aprendan las palabras. Y estas actividades para que aprendan las palabras deben incluir que ustedes modelen qué significa la palabra. Entonces dicen, tal palabra significa tal cosa, como en esta oración. Luego que ellos hagan práctica con la compañía de ustedes y práctica independiente. Entonces se enseñan las palabras una a una.
modelaje, práctica guiada y práctica independiente. Yo ya no me voy a detener en esto, porque ustedes ya lo vimos con las estrategias. Entonces, en el modelaje, pues ustedes saben que es mostrar. En la práctica guiada es que los estudiantes usen la palabra y ustedes están ahí para asesorar. Y la práctica independiente es cuando ya lo pueden hacer. Ellos solitos en un texto, perdonen. Bueno, ahora, por ejemplo, acá, yo tengo un texto, en los oscuros caminos del bosque. Muy bien, voy a dar este texto a un grupo de estudiantes. Así que yo seleccioné estas palabras que supongo ellos pueden desconocer. Por ejemplo, sendero, casuarinas, deleitarme, asfixia. Pero algunas veces yo puedo definir las palabras que yo considero que ellos no saben. Y de ahí resulta que sí las saben. Entonces, yo puedo decirles, bueno, sendero. ¿Me podría decir que es un sendero? Si ustedes ven que los estudiantes saben que es un sendero, ya no la incluyen en vocabulario crítico. Y siempre tienen de más de 5, para poder seleccionar las que verdaderamente no conozcan. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo seleccionar el vocabulario crítico. Ustedes van a tener, Javier nos va a hacer el favor de compartirles la hoja de trabajo. En esa hoja de trabajo hay un texto. Ustedes van a seleccionar 5 palabras para enseñar vocabulario crítico. Y van a planificar la enseñanza de vocabulario crítico. ¿Qué van a hacer primero? ¿Qué van a hacer después? Entonces, para eso, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Primero, que tienen que identificar las palabras, las 5, diseñar las actividades y que tienen que tener en cuenta que cada una de las 5 palabras deben ser enseñadas siguiendo estos pasos. Como es normal que cuando ahora yo se los acabo de decir, pero que a uno se le pase algún detalle. En la hoja de trabajo, ustedes van a encontrar una referencia a esto que les acabo de decir. Permítanme un momentito, les voy a proyectar ahora la hoja de trabajo. ¿Cómo la van a obtener, Javier? Por medio del Google Drive. Yo ya tengo el enlace acá, se los voy a poner en el chat por si todavía no, cuando entremos a las salas, se los voy a enviar también personalizado, pero aquí está el enlace. Muy bien, entonces ustedes ya van a tener el enlace. Y ahora les voy a compartir la hoja de trabajo en la pantalla para que la veamos. Entonces tenemos las pautas y así les quedan, ¿verdad? Lo que les acabo de proyectar, escrito acá. Los pasos, los que les proyecté, solo que un poquito más explicados, acá. Aquí está la fuente de la información que está acá arriba. Y luego el texto. El texto es este. No comprometas tu salud. Que esto está copiado textualmente, ¿no? Está copiado textualmente de aquí. Entonces, ustedes van a leer la información, van a seleccionar 5 palabras que ustedes consideren que los estudiantes podrían desconocer y ustedes van a decir cómo van a enseñar modelaje, práctica guiada y práctica independiente. Entonces, para esto tenemos 15 minutos. Entonces, ahorita ya nos podemos ya formar, agrupar. Entonces, cuando usted quiera, Javi. Está bien, tenemos un grupo de 30 personas, los voy a agrupar en grupo de 5, ¿sí? Perfecto.
Perdón, muchas gracias. Funcionó bien el lenguaje de señas. Les decía que por favor un representante de cada grupo escriba en el chat las palabras que eligieron. Las palabras para vocabulario crítico. Y la duda que tengo es si incluyeron marea roja en la lista. No incluimos marea roja porque ya lo define el texto. La define el texto. ¿Y usted cree que esa definición sea fácil, que sea comprensible para los estudiantes? Creo que yo, perdón, como trabajo con adolescentes, Sí. lo visualicé como adolescentes, ¿verdad? Ahora si tal vez es con niños de primaria, por ejemplo, si fuese ese texto para niños de segundo primaria, tercero primaria, no, sí habría que buscar algo que les ilustre a ellos qué es una marea roja, más que la definición del texto. Bueno, yo a los niños de segundo primaria no les daría este texto. Sí, pero como hay cada cosa en cada libro, y hay cada maestro. Ya, bueno, ingerido, ingesta, muy bien. Y tengo de un grupo y los demás, solo de un grupo tengo en el chat. Es que fíjense que no sabemos quién es Flor Valenzuela porque también teníamos una Flor Valenzuela en nuestro grupo, entonces sí tenemos algunas de las palabras que aparecen ahí, pero no sabemos. De nuestro grupo, ¿quién las va a colocar? Risa le da a Flor Valenzuela. A Flor Valenzuela Piedrasanta le dio risa. Mire, ahí hay otra Flor Valenzuela que escribió. Toxina, microorganismos, sí. Antídoto, cocción, ingesta. Muy bien. Coinciden en microorganismos. Ajá. Muy bien, van 2 grupos, son 5. Michelle, ¿su grupo ya anotó? Ahora no veo. Sí, Raquel, yo fui la Es que usted aparece como Flor que escribió. Sí. Sí. Toxinas, pigmentos, microorganismos, miren. Ingerido, ingesta, microorganismos, pigmentos. ¿Se dan cuenta que solo hay una palabra en la que coincidieron? ¿Y cómo hacemos? Porque ¿cómo hacemos para encontrar esas 5 palabras que los estudiantes no saben? Porque la que coincidieron todos los grupos es en microorganismos. O sea, esa es una palabra que todos acá consideramos que los estudiantes no conocen. No podemos hacer un inventario de palabras del texto y preguntarles, ¿saben qué significa esto? ¿Saben? Para poder llegar realmente al texto. Ahora, este texto está seleccionado con la dificultad del texto. Y una locución ahí que me interesaba mucho y que les expliqué primero qué era locución para que no se fueran solo por palabras. Marea roja es una locución. Tengan cuidado de cuando seleccionen vocabulario crítico, no seleccionen solo sustantivos. La tendencia de nosotros los maestros es irnos por los sustantivos, porque obviamente los sustantivos sirven para nombrar, pero los estudiantes necesitan conocer todo tipo de palabras y también eventualmente hacer un ejercicio de palabras funcionales, porque las palabras funcionales nunca salen en vocabulario crítico, por supuesto. Una, ese, aquel, nunca van a aparecer aquí, pero ¿y sabrán los estudiantes qué significan? Cuando yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre este y ese? Pocas veces me hacen la diferencia. Semántica, ¿verdad? Entonces sí es importante tener también una clase de lenguaje, de vocabulario funcional, y cuando seleccionen vocabulario, tengan cuidado, porque si ustedes se dan cuenta, todos los grupos seleccionaron solo sustantivos. Y los verbos. Los verbos que se quedaron fuera. Entonces, la invitación que les quiero hacer ahora es que
ahora que ya leímos las palabras, vimos cómo varió de un grupo a otro, vuelvan a leer el texto y vean si la selección que harían sería la misma. Seguramente Primero, no. ajá, no solo sustantivos. Asegúrense, hay adjetivos, hay verbos en las palabras que ustedes tienen. Ahora, si lo que ustedes quieren es enseñar sustantivos, eso ya es gramática. Pero aquí estamos en significado de palabras. No solo sustantivos. Y no solo palabras simples. Marea roja es una locución importante en este texto. La enseñaría. Recuerden siempre, porque los estudiantes después se pierden si no saben locuciones, porque los seres humanos usamos muchas locuciones y usamos mucho lenguaje figurado. Entonces los estudiantes a veces se pierden porque realmente buscar, saber qué significa toxinas, que coincidieron también varios grupos, casi todos. Toxinas la puede uno buscar en el diccionario. Pero las combinaciones de palabras como de moda, de antaño, y estas son más difíciles de encontrar. Entonces, combinen sustantivos con verbos. Verbos, traten de por lo menos tener un verbo en la selección que hagan. Y también de tener palabras simples y locuciones. ¿Sí? Bueno, entonces por hoy terminamos acá, que terminamos en tiempo. No sé si hay alguna indicación especial para el módulo. Ahora toca trabajar, ya tienen ustedes desarrollado el contenido en la plataforma sobre, en la descripción de contenido 1 está todos los aspectos de vocabulario. Y en la parte 2 está de cómo se enseña vocabulario. Entonces ustedes ya pueden trabajar en la plataforma, en la primera de el vocabulario en sí, qué es una locución, qué es una palabra, cuáles palabras funcionales, qué es vocabulario receptivo, expresivo. Y en el otro, cómo se enseña. Y tienen ahí referencias a videos. Por ejemplo, algo de lo que no les hablé hoy es de vocabulario disponible. Entonces, sí, hay las palabras más frecuentes del español, las tenemos que saber. Y luego, las palabras disponibles son las que uno sabe uno sabe y puede usar, emplear en varias situaciones. Ese vocabulario disponible puede variar, ¿verdad? Y les dejé también un video sobre qué es vocabulario disponible y ustedes pueden hacer investigaciones. Les dejé ahí una tareita de que ustedes escriban todas las palabras de un tema para saber cuál es su vocabulario disponible. Ese tipo de ejercicios lo pueden hacer antes de dar una clase de vocabulario, para saber lo que realmente pueden hacer qué es lo que saben los estudiantes. Ahora, Florecita, ya estamos para que si tenemos indicaciones. No, solamente invitarnos a que tomen el curso. Está ya disponible, está cargado dentro de la plataforma. He tratado de ir respondiendo cada uno de los correos que me han ido enviando. Si alguna no le he respondido, tenganme 3 segundos de paciencia porque son bastantitos los correos que tengo pendientes, pero ahí vamos avanzando. En todo caso, si alguien quiere ver la grabación posteriormente, la colocamos más o menos 2 o 3 días después del día de la conferencia. Si nos cae fin de semana de por medio, pues será un poquito más porque son días hábiles, porque sala está Javier. Pero igual siempre se queda la grabación dentro del sistema. Y cualquier consulta que tengan de Crops, pues ya saben que ahí está mi correo a las órdenes. Y si ustedes creen que me estoy tardando mucho, me pueden mandar un recordatorio porque a veces se van a stop. Y no siempre los logro abrir, entonces pues no siempre los logro ver, porque casi solo recibo lo que está en bandeja. Entonces, pues pueden volver a enviarnos por ahí. Y por lo demás, pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Raquelita. Hay muchos detalles que yo no sabía. Yo quisiera hacer una pregunta.
Sí, claro Sí, sí. que Sí, muchas gracias. Es Sí, que estoy claro. buscando, sí, estoy buscando dentro de la plataforma de Crops, pero yo no tengo asignado el curso. Y no sé cómo podría asignarlo. Solo mándeme un correíto indicándome que usted tiene su usuario, tiene su contraseña, pero que no tiene asignado el curso, pero me pone el nombre del curso. Y entonces yo ya se los así, porque he recibido varios correos que me han anotado que no tienen acceso para no poner qué. Muchas gracias. Entonces, para servirles. Sí. Sí, aparece como curso cerrado. Muy bien, profesor. Solo mándenme un correíto y yo le doy acceso, porque si los cursos están cerrados y son pues por asignación. Sí, sí, sí. em, Le pues, agradezco, Flor, le agradezco a Raquel también, de verdad, un gusto escucharlas, que nos ilustren un poquito. Yo soy docente de nivel medio superior aquí en México, del área de matemáticas, y de verdad que sirve hasta para actualizarnos un poquito, me despeja dudas, la charla tan excelente que dio la maestra Raquel, de verdad que ojalá y se sigan dando de este tipo de cursos. Les agradezco mucho por ahí, por cuestiones de la invitación. Gracias. Saludos. A ustedes, gracias por participar. El correo, Ahorita se los anoto. Ahorita se los anoto. aquí sí, en el chat. Y se los pongo en el chat. Con mucho gusto, Leslie. Perdón, yo tenía una última consulta. Sí, Ahí mire. estamos. Es siempre con relación al tema de vocabulario. Por ejemplo, si nosotros queremos dar una clase de vocabulario, esta, digamos, sería para trabajarse en un periodo de clase, o Sí. puede irse trabajando como en partes, por ejemplo, 5 o 10 minutos de clase. No ¿Y le qué tan alcanza. recurrente debe ser para que, digamos, bueno, yo se lo consultaba porque, por ejemplo, en donde yo estoy nos proponían trabajar los 5 minutos, ¿verdad? Entonces, pues yo sentía que era como muy corrido. Entonces, mi pregunta es, o sea, al momento de invertir un periodo de clase en trabajar vocabulario, como decía usted, previo a iniciar un tema o previo a iniciar algún trabajo, este vocabulario, ¿qué tanto tendríamos que seguirlo ejercitando así sistemático y no incluido, digamos, en tema de clase? Entonces, ¿Cómo sería el ideal? lo conveniente es que usted dedique un periodo de clase a enseñar vocabulario y no llenar de palabras, sino 5 palabras durante un periodo, pero palabras potentes, o sea, palabras que son importantes. Si yo voy a tener el tema de marea roja después y puedo combinar de la lectura o bien seleccionar una lectura que tiene que ver con otras clases y hacer lo mismo, modelaje, práctica guiada y luego la práctica independiente ya. Ahora, una persona debe tener al menos 5 interacciones con una palabra para guardarla en su léxico mental. Entonces, usted debe promover que luego ellos la usen cuando hablen o cuando escriben al menos 5 veces porque ellos necesitan decir esa palabra. Entonces, marea roja, bueno, entonces ya sabemos que es la contaminación del mar. Bueno, entonces, no es solo escribir una oración, sino que podrían ellos conversar sobre la marea roja en parejas. Entonces, para conversar en parejas, puede decir, empecemos porque yo no sé qué es marea roja. Bueno, entonces vuelven a leer el texto. Entonces, si se ven obligados a usarla, porque como hay vocabulario receptivo y expresivo, entonces tenemos que hacer que lo usen, que la expresen, no solo que la lean, 5 veces al menos. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Con relación a esto también se puede hacer el trabajo de connotación y denotación. Claro que sí, es fundamental. Yo estoy trabajando ese de connotación y denotación, y incluso, ¿verdad? Cuando hay comunicación intencional y no intencional, ¿verdad? Sí. Porque a veces, dependiendo del contexto, podemos cambiar, porque marea roja también le podemos decir a las dificultades que una persona puede
tener en la vida y que le provocan un desánimo o un inconveniente, ¿verdad? Y Irlos entonces, aplicando, ¿verdad? entonces ahí ya va usted a usos figurados, que es básicamente la connotación, y entonces ellos van comprendiendo. Ahora, uno como maestro a veces tiene la preocupación y le crea ansiedad el enseñar mucho vocabulario. En vocabulario aplica lo de algo, pocos pero bien enseñados, porque si ya lo incorporan en su vocabulario, en su vocabulario activo, esas palabras ya no se pierden. Entonces sí es importante invertir tiempo en vocabulario todas las semanas, porque sirve para todas las áreas curriculares, porque sirve para la vida, ¿verdad? Y sirve para comprender un texto y sirve para muchas, para aprender sobre otras materias. Muy bien, estamos entonces. ¿Alguna pregunta más? ¿Leí su comentario, José Antonio? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Entonces cerramos. Florecita, dejamos aquí hoy. Y nos vemos en la próxima. Muy Muchísimas agradable, gracias. gracias. Cuídense mucho. Un hasta gusto, profesor. luego. Bien, Saludos qué desde chévere, ¿verdad, México. Raquelita? Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche.